regresión logística. Entonces, bueno, aquí es importante tener en cuenta que con base al análisis exploratorio se concluyó que, bueno, aquí no se van a usar estas variables porque vamos a usar diferentes métodos para definir cuál es el mejor modelo y con qué variables conviene hacer el mejor modelo de regresión logística. Entonces, nos permite ver, se concluyó que las variables, entonces, tienen como esa correlación, ¿no? Tienen correlación entre la calidad del agua. Entonces, con el análisis exploratorio, pues se logró concluir que estas variables tienen un mayor peso de correlación para definir si una calidad del agua es buena o es mala, que es la de nitritos, algas, PCO2 y clorofila. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí voy a hacer una claridad y es que vamos a utilizar el criterio de Akaike, para este caso en RStudio, para definir cuál va a ser el mejor modelo. Para ello, primero debemos de crear un modelo. Debemos crear un modelo el cual incluya todas las variables. Esto con el propósito de ir descartando qué variables van a disminuir ese criterio de Akaike y nos va a permitir crear el mejor modelo con base a ese criterio de Akaike. Entonces lo que nos da a entender es que a menor valor de Akaike existe un mejor método. En donde pues eh, esto permite pues en términos de ajuste y complejidad exista un equilibrio, una relación que permita definir que las variables tengan un determinante para si sea una calidad del agua buena o mala. ¿Listo? Entonces teniendo en cuenta esto, pues vamos a seleccionar pues las variables predictoras, que en este caso pues van a ser todas, ¿listo? Van a ser en este caso todas y posteriormente pues vamos a crear un modelo en donde únicamente vamos a utilizar las variables que nos dice el criterio de Akaike, cuál va a ser el mejor modelo. Y vamos a comparar con base a la matriz de confusión, eh, teniendo en cuenta pues el modelo con todas las variables y el modelo teniendo con las variables que nos da eh, que supuestamente sería el mejor modelo. Listo, entonces, bueno, primero aquí pues cabe resaltar que en este caso pues no se van a seleccionar variables, sino que van a ser todas las de nuestro conjunto de datos. Después pasaremos al siguiente punto, que es entrenar el modelo. Entonces vamos a entrenar el modelo y aquí pues vamos a definir unos datos de entrenamiento y unos datos de prueba. Para este primer punto de la instrucción, eh, bueno, aquí nos dice que, que se crea un modelo de regresión logística utilizando los datos proporcionados. Entonces aquí lo que nos dice es que vamos a utilizar el modelo con los 100 datos proporcionados. ¿Listo? Y también pues podríamos hacerlo con el modelo de entrenamiento. Pero bueno, por cuestión de tiempo vamos a aclarar únicamente que se va a utilizar por datos de entrenamiento. ¿Listo? Y lo mismo pues sería con el conjunto total de los datos, ¿no? Con los 100 datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear, en este caso vamos a crear, mm, listo. En este paso, pues aquí vamos a crear en este primer código, vamos a calcular el número de filas, que en este caso van a ser 100. ¿Listo? De nuestro conjunto de datos. El siguiente código nos permite, nos permite seleccionar las filas, que en este caso voy a crear un objeto que se llama entren, es igual a sample, sample que es para definir datos aleatorios o filas aleatorias de ese conjunto de datos, de esas 100 filas, que nos selecciona únicamente 70. ¿Listo? Entonces le damos control enter, perdón, aquí le damos control enter al primer código para ver cuántas filas hay
Y luego de ese objeto que tiene ya el número de filas, vamos a seleccionar 70. Listo. Esas son aleatorias. Y a este conjunto que se nos creó, ya vamos a crear un data frame que se llama entrenamiento, que va a ser el 70% de los datos. Y listo, y aquí está nuestro conjunto de datos, entrenamiento. Entonces aquí podemos ver que hay 70 filas o 70 puntos de muestreo con sus respectivos valores de parámetros físico-químicos y su determinación de calidad, buena o mala. Bueno, entonces aquí vamos a crear los datos de prueba. Los datos de prueba, para este caso, vamos a crear un objeto que se llame prueba de los datos, del conjunto de datos sobrante de este objeto en tren. Entonces los valores las filas que son sobrantes de este 70% nos va a crear los 30 datos que sobran, ¿no? Entonces aquí va a ser prueba y aquí ya creamos nuestro data frame que se va a llamar prueba. Entonces aquí tiene 30 filas, 30 observaciones con 14 variables, 30 observaciones con 14 variables. Listo, entonces ya tenemos nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de prueba. Entonces vamos a proceder a crear el modelo, ya como tal a crear el modelo y a entrenarlo. Entonces para ello vamos, vamos a crear un data frame que se llame modelo. En este caso vamos a utilizar GLM, que es un modelo generalizado de regresión logística. Y vamos a calcular la fórmula que va a ser la siguiente, perdón, la fórmula que contiene este modelo. Entonces, aquí tenemos la variable dependiente, que es la variable de respuesta, que es la calidad, y colocamos las variables de predictoras, que en este caso van a ser todas. Entonces, aquí las colocamos todas. Nitritos, más algas, más PCO2, más clorofila, más y entre todas, ¿no? Listo. Entonces, aquí es muy importante. Como el primer punto nos dice que con el conjunto total de los datos, entonces podremos colocarle aquí data, datos. Pero en este caso, de manera por cuestiones de tiempo, eh, vamos a colocarle en data datos, perdón, entrenamiento, que es las 70 observaciones que están aquí. Y aquí en family es binomial. Binomial porque tiene dos opciones de respuesta, que es la calidad, que es buena o mala. En este caso es 0 mala y 1 buena. Le damos control enter para crear el modelo y ya se nos crea el modelo, que es este caso. Bueno, aquí nos da una serie de valores, entonces listo. Eso es lo que contiene el modelo. Entonces aquí le vamos a dar un summary, un resumen del modelo. Entonces aquí nos dice este p-valor es muy importante para ver cuáles son las variables que tienen una fuerte relación con esta calidad, con esta variable de respuesta. Aquí podemos ver que la calidad probablemente puede tener una relación bastante fuerte y así. Entonces, posteriormente, bueno, aquí ya tenemos, bueno, aquí es muy importante tener en cuenta esto. Vamos a ver cuál es la selección del mejor modelo. Bueno, continuando con la selección del modelo, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a utilizar este código. Este código nos permite ver em, cuál va a ser el mejor modelo con base ya a este modelo creado. Entonces aquí nos dice cuál va a ser su valor de Akaike y cómo va a ir disminuyendo el valor de Akaike si quitamos ciertas variables o si no dejamos ninguna y así. Entonces, bueno, aquí tenemos Steve que nos dice, en este caso, Steve nos representa que es una búsqueda automatizada de modelos. Y dirección perdón, nos dice que quita una por una las variables y decide si disminuye o no el valor de Akaike. Entonces, vamos a correr el código, control enter y listo. Bueno, aquí ya nos ha creado los diversos modelos para ver
cómo varía ese criterio de Akaike. Entonces, en primera medida tenemos un valor de Akaike de 104,47. ¿Listo? Si no quitamos ninguna variable. Por ejemplo, aquí si quitamos una variable, por ejemplo, fosfatos, disminuye el criterio de Akaike, 102,47. Por ejemplo, acá si quitamos la variable algas, nos da un valor de Akaike de 108,37. ¿Por qué aumenta el valor de Akaike? ¿Sí? Con respecto a cuando no hay. Es que quiere decir que estas variables, cuando se las quita, es peor el modelo. O sea, lo que quiere decir que estas variables es bastante relacionada, es una variable bastante relacionada para el modelo, en lo cual pues permite tener esa correlación y definir si la calidad del agua es buena o mala. Entonces, bueno, aquí luego nos crea un valor de Akaike eh, quitando pues la variable fosfatos. En este caso pues nos ha quitado la variable fosfatos, que es el valor de Akaike más bajo de todos. Entonces, por ejemplo, aquí si quitamos fosfatos sería el valor de Akaike más bajo. Entonces, por eso la quita automáticamente. Entonces, aquí como podemos ver nos da 102,47. Listo. Y aquí pues vamos mirando los diferentes valores de Akaike y ver cuál es el mejor modelo. Entonces, vamos mirando. Ahora pues miramos que la variable que si quitamos esta variable metales pesados nos da un valor de Akaike de 100,5, que va a ser el valor de Akaike más bajo en comparación con todos los que están aquí. Entonces, seguidamente, pues la variable que la va a quitar es metales pesados. Y efectivamente aquí es la variable que nos quita metales pesados. Y bueno, así vamos quitando variables y va haciendo una comparación de qué variables pueden utilizarse para nuestro modelo y así. Entonces, al último nos va a dar el mejor modelo, el, el que contiene un valor de Akaike más bajo. Entonces, el valor que tiene un valor más bajo es con las siguientes variables. Si tiene algas, PCO2 y clorofila. Entonces, cuando se tiene estas variables, es que va a ser el mejor modelo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay que tenerlas presentes, estas variables que son algas, PCO2 y clorofila. Clorofila, listo. Bueno, ahorita pues ya tenemos el mejor modelo con base, ¿cuál es el mejor modelo con base a este criterio de Akaike, que son estas tres variables? El uso de estas tres variables nos va a determinar si la calidad del agua es buena o mala, ya porque tiene una relación bastante fuerte. Bueno, pues como lo evidenciamos, pues no es bastante fuerte, pero sí tiene una relación ahí con respecto a la determinación de la calidad del agua. Entonces esto pues lo evidenciamos esas correlaciones con el análisis exploratorio. ¿Listo? Que ya se ha evidenciado anteriormente. Bueno, entonces siguiendo con el modelo, que ya tenemos el modelo uno con todas las variables, vamos a realizar predicciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una comparación, ¿no? Utilizando el modelo con todas las variables y utilizando el modelo con solo las tres variables. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos, vamos a realizar las predicciones. Entonces, predicción, predict, object es igual a modelo. El objeto es igual a modelo, es el modelo que está aquí, con new data, que es el conjunto de datos con el cual queremos hacer las predicciones. En este caso va a ser prueba. Y type response. ¿Listo? Entonces, cuando colocamos response, nos quiere decir que esto va a estar representado en términos de la variable de respuesta. En este caso va a ser representado en términos de 0 y 1, que es buena o mala. ¿Listo? Entonces le damos control enter y listo. Predicción. Y aquí vamos mirando. Aquí nos indica el porcentaje que qué tan inclinada está estos puntos de muestreo para hacer una calidad del agua buena. Entonces aquí tiene, por ejemplo, 0,65 a 65%, está inclinada para hacer una calidad del agua buena. Y así podemos ver diferentes porcentajes. Entonces aquí podemos ya ir colocando asignaciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya utilizamos este código test igual predicción. Y aquí nos quiere decir es que a los valores que tengan mayor a 0,5 va a tener una calidad del agua buena que con el valor 1 y no con el valor 0, que quiere decir que una calidad del agua mala.
Entonces le damos control enter y le damos control enter para visualizar. Y aquí ya se nos ha codificado estos porcentajes. Entonces aquí miramos que estos puntos de muestreo, estos 5 primeros puntos de muestreo, tienen una calidad del agua buena con esos datos que tienen. Entonces posteriormente vamos a comparar la realidad con las predicciones, haciendo uso pues de la matriz de confusión también. Entonces bueno, aquí vamos a instalar el paquete DPLIR, lo vamos a activar y entonces aquí vamos a crear un nuevo data frame con estos valores de predicciones y con los valores reales. Aquí este código va a permitirme crear ese data frame, donde va a tener una columna de predicciones, los valores de las predicciones y la columna real. Entonces le ejecutamos, control enter y listo. Y aquí ya nos ha creado. Entonces aquí podemos visualizar las variables y la calidad del agua. Si es buena, si es mala y así. Entonces aquí podemos visualizar la calidad con respecto a las predicciones. Podemos ver que en ciertos casos le atina, en ciertos casos no, en ciertos casos es contrario y así. Entonces, así pues vamos visualizando estas predicciones, utilizando todas las variables, ¿listo? Entonces, por eso es que nos da bastantes imprecisiones. O sea, no nos predice bien el modelo con respecto a utilizar todas las variables, ¿listo? Bueno, entonces vamos a crear nuestra matriz de confusión. Nuestra matriz de confusión va a realizarse por el siguiente código. Entonces aquí es importante tener en cuenta el siguiente código. Bueno, es importante tener el siguiente código. Entonces aquí lo que le vamos a decir a nuestra matriz de confusión es que primero va 0 y luego va 1. ¿Sí? Primero pues queremos ordenarlo así, que primero vaya el 0 y luego vaya el 1. Pues que primero vaya la calidad del agua mala y luego posteriormente la calidad del agua buena. Y así con respecto a los que son valores reales y también con los valores predichos. Entonces ejecutamos el código, control enter y le damos control enter. Listo. Y ya se nos ordena. Entonces vamos a crear nuestra tabla de confusión. Entonces aquí podemos ver table, vamos a crear un objeto table que se llame tabla. Aquí table predicciones con respecto a la calidad, a su variable calidad. Aquí el objeto predicciones con su variable predicciones. Y aquí nos va a representar lo que es real y lo que es predecido. Aquí control enter y listo. Aquí vamos a visualizar la tabla. Entonces aquí podemos ver cuántas veces el modelo atinó a lo que es falso, a lo que es, perdón, a lo que es calidad del agua mala. Entonces le atinó a 3, se equivocó 17, aquí le atinó a calidad del agua buena 5 y se equivocó 5. Entonces podemos ver que hay bastantes errores, ¿listo? En comparación con los valores que son reales. Listo, entonces ahora vamos a crearlo en manera de porcentaje y listo. Aquí nos dice que el 85% falló, 15% latinó, 50-50, aquí está dividido, 50 latinó, 50% falló. Entonces, con respecto a lo que es, en este caso, ¿no? El 50% de los datos le atinó y al 85%, al 15% le atinó con respecto a lo que es falso. Miramos que aquí es bastante impreciso el modelo, ¿listo? Ahora, posteriormente, vamos a realizar la precisión, vamos a comparar la precisión con respecto a la selección de las tres variables que ya nos había arrojado el modelo con el test, con el criterio de Akaike, que eran algas, PCO2 y clorofila. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este modelo con esas tres variables. Entonces, para este caso, vamos a seleccionar, esta vez sí vamos a seleccionar las variables, ¿listo? Que va a ser un conjunto de datos que se llama entrenamiento 1. Vamos a seleccionar las variables entrenamiento, calidad, algas, PCO y clorofila. Perdón, aquí en este caso, este es nuestro conjunto de datos, del cual vamos a extraer esas variables. Entonces, del conjunto de datos entrenamiento,
Vamos a extraer estas cuatro variables, perdón. Le damos control enter y listo. Aquí ya nos crea un conjunto de datos de entrenamiento 1 con las cuatro variables: calidad, algas, PCO y clorofila. Listo. Entonces, ahora vamos a, bueno, aquí no vamos a crear nuestro modelo de prueba. Perdón, sí, sí vamos a crear nuestro modelo de prueba. Podemos utilizar el mismo o podemos extraer únicamente las variables. En este caso, pues vamos a extraer únicamente las variables. Entonces, hacemos el mismo código, select, conjunto de prueba. Vamos a utilizar las columnas calidad, algas, PCO y clorofila. Entonces, control enter y listo. Ya tenemos nuestro conjunto de datos de entrenamiento 1 y prueba 1. Bueno, a continuación, pues vamos a crear nuestro modelo. Definir cuáles son los datos de entrenamiento y cuáles son los datos de prueba. Bueno, aquí pues vamos a definir nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de prueba. Es importante resaltar que ya lo hicimos, ¿listo? En donde ya definimos cuáles son nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de prueba. Entonces este paso lo omitimos, porque ya tenemos el 70%, que es este, de las observaciones, y el 30% que es prueba. Entonces aquí únicamente que tenemos que cambiar es el título del modelo y así. Entonces, bueno, aquí modelo 1 lo vamos a colocar modelo 1. Y aquí utilizamos la misma fórmula, utilizamos la variable dependiente, las variables predictoras, algas, PCO y clorofila, de la data, entrenamiento 1, familia binomial, tiene dos opciones de respuesta, sí o no, perdón, en calidad del agua buena, calidad del agua mala, y así. Entonces aquí le damos control enter y listo, nos crea el modelo, modelo 1. Y ahora vamos a dar un summary, modelo 1, y aquí nos representan los p-valores. Listo. Entonces vamos a seleccionar, bueno, aquí ya seleccionamos el modelo, este nos saltamos. Bueno, ahora vamos a realizar las predicciones. Entonces va a llamarse un objeto predicción 1, predict, object, modelo 1 y new data, prueba, en este caso prueba 1. Listo, entonces le damos tip response y listo. Aquí le damos predict y aquí le damos aquí, y aquí verificamos, aquí pues, perdón, observamos que tanto porcentaje se inclina los puntos de muestreo a lo que es el porcentaje si es bueno, si tiene una calidad del agua buena. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que existe el 48% para que el punto de muestreo 1 tenga una calidad del agua buena. Y listo. Y así pues podemos determinar con todos los puntos de muestreo. Bueno, ahora utilizamos el mismo código que utilizamos anteriormente para el otro modelo. Entonces aquí creamos un objeto que se llama predicción 1 con la predicción 1, con el objeto de predicción 1. Y aquí los valores que sean mayor a 0.5 van a tener una calidad del agua buena y los valores que no que no sean mayores a 0.5 van a tener una calidad del agua mala, con un valor de 0. Le damos aquí, control enter, y aquí visualizamos. Aquí ya visualizamos estos datos y listo. Entonces vamos a comparar la realidad de las predicciones y comparar la realidad con las predicciones. Entonces aquí vamos a crear un objeto que se llama predicciones 2, data frame. Y aquí pues ya seleccionamos nuestro conjunto de datos, predicción 1 y listo. Entonces vamos a crear nuestro data frame y listo. Entonces ahora vamos a comparar nuestra matriz de confusión. Entonces aquí creamos nuestra matriz de confusión, entonces le asignamos que el orden de los datos. Entonces aquí como ya lo habíamos ordenado anteriormente, primero va a estar calidad del agua mala y luego posteriormente calidad del agua buena, así para las columnas de los datos reales y de los datos predichos. Entonces control enter y luego control enter para el otro código, para los valores predichos y listo. Entonces ya ordenamos nuestra tabla de confusión para que nos dé de una manera más ordenada. Ahora vamos a crear nuestro objeto de tabla de confusión. Entonces aquí ya tenemos nuestras variables seleccionadas, predicciones, calidad y listo. Entonces le damos control enter y vamos a evidenciar nuestra tabla. Entonces aquí podemos evidenciar que el modelo ya aumentó un poco
con respecto a los datos anteriores. Entonces aquí podemos ver que de cero latino, perdón, los que son predecidos, le atinó a 5, que son efectivamente son valores que tienen una calidad del agua mala. Y con lo que es calidad del agua buena, le atinó a 8. Hay bastantes datos que le atinó. Entonces, vamos a calcular sus porcentajes con estos códigos y listo. Aquí el 25% le atinó, el 75% falló, y estos son los datos que fallaron y estos son los datos que pues le atinó. Aquí podemos evidenciar que aquí aumentó, ¿no? Aquí aumentó em, nuestros valores. Entonces aquí era 50-50, ahora aumentó en 80%, en donde pues le acertó, perdón, de mejor manera lo que son los valores de calidad del agua mala, perdón, buena, perdón. Y no recuerdo el otro, el cero. Aquí dice que latinó el 15%, acá latinó el 25%. O sea, sí, efectivamente aumentó la predicción con estos datos. Y listo. Bueno, a ver, sí, aumentó. Aquí también el porcentaje falló, perdón, aquí el porcentaje de fallo también disminuyó y el porcentaje de acierto también aumentó. Entonces, podemos ver que sí, efectivamente, el modelo aumentó con la elección de esas tres variables. También es importante resaltar que para que exista una mayor predicción es probable que se requiera el total, el 100% de los datos o una mayor cantidad de datos para que exista una mayor precisión de la calidad del agua, si sea buena o mala. También es importante definir cuáles criterios, en este caso, pues como nosotros, nuestro grupo, investigó y definió que la turbidez es un parámetro bastante definitorio a la hora de decidir si una calidad del agua es buena o es mala. Entonces, por ejemplo, aquí con respecto a nuestros datos estadísticos y nuestros criterios de CAIC y también con el modelo que se creó en Orange, no nos definió que la turbidez, que la turbidez sea una variable importante para definir si una calidad del agua es buena o es mala. Entonces, hay muchísimas cosas que es importante tener en cuenta a la hora de comprobar si una calidad del agua es buena o es mala. Y también para la hora de elegir cuáles variables van a ser las que determinan si una calidad del agua es buena o es mala. Es importante también ver algunos conjuntos de variables, por ejemplo, las variables algas y clorofila van a estar directamente relacionadas, en donde si la clorofila, pues hay una mayor cantidad de clorofila, nos indica que hay una mayor cantidad de algas, si hay una mayor cantidad de nutrientes, nitritos y sulfatos, existe una mayor cantidad de algas. Entonces, son variables que existen de manera conjunta también y que pueden tener una relación. Entonces, es importante definir muchas cosas a la hora de definir también cuáles son las variables que van a predecir nuestra calidad del agua. Entonces, en este caso, pues ya definimos de esta manera que de manera estadística, esas son las variables predictoras más importantes para definir la calidad del agua. Bueno, ahora ya tenemos nuestro modelo, que es este modelo. Ahora vamos a realizar un ejemplo en donde vamos a suponer que nosotros hicimos un muestreo de nuestra quebrada, ¿sí? Por ejemplo, quebrada Gualmatán, ¿listo? Y vamos a predecir si, si nuestros datos, lo que es si nuestros datos, pues con base a los datos que nosotros obtuvimos en laboratorio y así, vamos a definir si la calidad del agua es buena o es mala, a manera de ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a cargar nuestros datos ejemplo, listo. Aquí le vamos a colocar prueba. A ver si, efectivamente. Pues aquí no sabemos cuál es la calidad, ¿listo? Aquí no sabemos, aquí no podemos crear una matriz de confusión, sino que aquí automáticamente pues ya nos dice cuáles van a ser la calidad del agua con base a estos parámetros. Bueno, aquí es importante resaltar que pues el modelo ya seleccionó las tres variables, ¿no? Entonces aquí
automáticamente el modelo nos va a seleccionar únicamente las tres variables que son las más importantes, PCO2, clorofila y sulfato, y la calidad, perdón, y bueno, las tres variables, perdón, tres variables. Aquí le vamos a dar prueba, 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 prueba 3. Le damos clic acá para que se actualice el nombre y listo, prueba 3, la vamos a importar. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro conjunto de datos que son de ejemplo, que son ficticios. Entonces aquí, por ejemplo, aquí ya nos dio los valores con los parámetros físico-químicos de la quebrada, en este caso, por ejemplo, quebrada Gualmatán. Y nos dio estos valores. Entonces vamos a ver con base a estos valores si la calidad del agua, con base a los puntos de muestreo, es buena o es mala. Entonces, listo. En este caso, como ya tenemos este modelo, el mejor modelo, vamos a cambiar únicamente en este script, en este código que está acá. Mm, Aquí. Aquí en vez de prueba 1 vamos a seleccionar nuestro conjunto, nuestro data frame que va a ser prueba 3. Aquí le damos control, perdón, cerrar, perdón, eliminar y le colocamos prueba 3. Le damos control enter, perdón, aquí pues le vamos a cambiar, le vamos a colocar predicción 2 y también le vamos a cambiar predicción 2, predicción 2, predicción 2 y aquí también predicción 2. Predicción 2 y listo, hasta ahí nomás daría. Y listo, entonces vamos a crear nuestra predicción. Listo. Aquí tenemos las 5 filas y aquí le damos, bueno, aquí ya tenemos las 5 filas para determinar si la calidad del agua es buena, qué tanto porcentaje tiene esa fila, ese punto de muestreo para que sea buena. Y ahora vamos a transformarla en si es mayor a 0,5, tendrá una calidad del agua buena y si es menor a una calidad del agua mala. Entonces damos aquí control enter para transformar esto y vamos a visualizar. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos transformó. Aquí tenemos que 5 puntos de muestreo tienen una calidad del agua buena y un punto de muestreo tiene una calidad del agua mala. Entonces, hasta ahí pues nos daría nuestro, nuestro, nuestro desarrollo del primer punto. Entonces aquí también visualizamos la tabla, donde aquí nos dice ya, eh, perdón. Bueno, aquí también pues podríamos crear una tabla, ¿sí? Y siguiendo pues la misma metodología de este código, únicamente pues que aquí solo crearemos este data frame, ¿no? Entonces, listo. Bueno, hasta ahí llegaría nuestro desarrollo del primer punto en R, en este caso en R, en donde logramos concluir que efectivamente cuando se seleccionan una menor cantidad de variables, el modelo aumenta la predicción, la precisión de la predicción, y cuando se seleccionan todas las variables, el valor de la precisión va a ser bastante imprecisa, no va a ser tan grande esa precisión. Y listo. Entonces también es importante tener en cuenta pues diversos criterios como la normatividad para seleccionar las variables que tienen un mayor peso para, por ejemplo, la ponderación, para definir si una calidad del agua es buena o es mala, ¿sí? Porque puede ser que algunas variables tengan mayor ponderación para definir si esa variable sea buena o mala. Entonces también eso va a ser eh, unos criterios bastante importantes a la hora de definir si la calidad del agua es buena o es mala. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.